La consulta, como indicábamos hace un rato, fue realizada entre diciembre y enero pues, diciembre del año pasado, enero de este año. El objetivo principal de la consulta fue recolectar información de experiencias en la implementación de RAL en procesos de agricultura familiar y estuvo dirigida a como a dos tipos de organizaciones. Por un lado, a organizaciones campesinas y de agricultores familiares, y por otro lado, a organizaciones que acompañan procesos de agricultura familiar desde diferentes instancias. Puede ser desde gobierno, desde academia, desde el mismo sector social, organizaciones no gubernamentales, también desde el sector privado. Teníamos dos encuestas que eran muy similares, con preguntas muy similares, pero con ciertos ajustes, sobre todo en la forma en cómo se expresaba la pregunta, pues considerando como estos dos perfiles a los que estábamos apuntando. Quizá pudo haber sido un poquito confuso para algunas de las organizaciones, tuvimos bueno, dar como algunas indicaciones, reorganizar un poco algunas participaciones, pero creo que obtuvimos una muy buena cantidad de información, y agradecemos pues como esa generosidad de tomarse el tiempo para compartirla con nosotros. Entonces, en total participaron tuvimos 80 respuestas. De ellas, 34 son organizaciones campesinas y de agricultura familiar, y 46 organizaciones acompañantes, ¿no? Como con este perfil, ya vamos a ver un poquito más el perfil de esas organizaciones. Principalmente las organizaciones campesinas y de agricultura familiar fueron de Colombia, Argentina, Ecuador, ¿no? Y luego teníamos de México, Perú, Venezuela, algunas más de Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Chile y Guatemala. Fueron los países participantes, con una mayor participación de los primeros países que están en la lista. La mayoría de estas organizaciones eran de alcance regional, algunas de ellas de alcance local y en menor cantidad de alcance nacional, solo el 20%. Acompañantes, estas 46 organizaciones eran principalmente de Argentina, México, Brasil, Colombia. Tuvimos también de Costa Rica, Guatemala, Perú, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Honduras. La mayoría de ellas de alcance nacional, algunas de alcance regional y menos de alcance local, ¿no? De verdad la participación fue muy variada. Ya vamos a ver, aquí tenemos la distribución por países, ¿no? De las organizaciones campesinas, como veíamos, una alta participación de algunos países como Colombia, Argentina, Ecuador. En el caso de las organizaciones acompañantes, también bastantes organizaciones de Argentina, de México, de Colombia, de Brasil. Los tipos de organizaciones. Entonces, en el caso de las organizaciones campesinas, encontramos que muchas de ellas eran comunidades campesinas, también varias organizaciones de mujeres rurales y comunidades indígenas, ¿no? Fue como el grupo más grande de organizaciones que estuvieron participando en la consulta. De estas organizaciones, la mayoría trabajan en temas, cuando hablamos de agricultura familiar y preguntamos en cuál era la actividad en que se desempeña, la mayoría están en la agricultura, luego en ganadería y también en otras actividades que incluían comercio justo, procesamiento de algunos productos, ¿no? En los tipos de organizaciones acompañantes teníamos organizaciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales en la misma cantidad, digamos, de respuestas, y luego teníamos academia también, medios de comunicación y otros tipos de organizaciones, que algunas eran fundaciones o de otro carácter. En las organizaciones acompañantes teníamos una pregunta, y era si se dedicaba principalmente a la agricultura familiar o a la comunicación, y casi que teníamos la mitad de organizaciones dedicadas principalmente a comunicación o tecnologías de información y comunicación, y la otra parte a agricultura familiar. De las organizaciones que se dedicaban a comunicación o tecnologías de información y comunicación, la mayoría de ellas, ¿no? Aunque estas respuestas eran múltiples, pero la mayoría de ellas se dedicaban a procesos de formación. También tenían medios de comunicación, varias radios comunitarias o redes de radios comunitarias, que también las tenemos allí.
y algunas también en temas de investigación o acompañamiento de proyectos de tecnologías de información y comunicación, en menor medida apoyo legal y de políticas públicas, y bueno, ya muy pocas proveedoras de servicios. Y las que están más en el área de la agricultura familiar, de las organizaciones acompañantes, principalmente dedicadas a la agricultura, luego a la ganadería y pues luego a las otras áreas de la agricultura familiar. Algo muy interesante fue justamente las experiencias, ¿no? La identificación de experiencias que nos compartieron a través de la consulta. Entonces, encontramos que las experiencias eran muy diversas, muchas de ellas, digamos, relacionadas con el uso de telefonía, mensajes de texto, chat, ¿no? Como de una manera de uso del servicio, ¿no? Como de una manera básica para, ya veremos más adelante como más detalle de los resultados. En segunda instancia encontramos experiencias de uso de internet y redes sociales para difundir y compartir información. Luego, experiencias de producción de contenidos, mucha producción radial, también producción de audio y video, tanto para memoria como para difusión. Luego encontramos experiencias de medios e infraestructuras propias, ¿no? Entonces hablamos de ya radios comunitarias, internet comunitario, intranets comunitarias, y esos digamos que son como estos grandes grupos de experiencias, pero también, sí, pero también tenemos experiencias en políticas y regulación, ¿no? De estas organizaciones que están trabajando en temas de políticas, acompañando sobre todo en temas de políticas y de formación y apropiación. Entonces, vimos que hay un gran abanico de experiencias en diferentes áreas. Aquí están un resumen, digamos, de las experiencias que encontramos entre las organizaciones campesinas. También hay diferentes aproximaciones, algunas están relacionadas con la creación de audio y de video para memoria y difusión, otras con el establecimiento de medios propios para radio, intranet, internet, también a través de procesos colaborativos de construcción, varias organizaciones que trabajan, bueno, muchas en radio comunitaria, y también encontramos, ya entrando un poquito más en detalle, ¿no? Aquí mencionamos algunas que tienen un uso de redes sociales, pero es un uso como bastante constante, ¿no? Mueven mucha información a través de allí, comparten mucha información de las prácticas de cultivo, de las prácticas ancestrales, ¿no? Vimos, por ejemplo, la Asociación de Silvicultores de la Sierra Songolica, acá en México, la Organización de Mujeres Guardianas de la Montaña en el Tolima, ¿no? Que están como todo el tiempo compartiendo lo que están haciendo en términos de agricultura familiar. También algunas páginas web, sobre todo de las organizaciones más grandes o de las redes de organizaciones, asociaciones, etcétera, sobre todo con información de proyecto y contacto, ¿no? Como una información más misional. Encontramos estas experiencias de audiovisual, entre estas del Consejo Chipivo Conibo Cetebo de Perú, que tiene una experiencia muy interesante de realización y de producción y de transmisión en vivo de muchos de los eventos que realizan en las comunidades. Igualmente la red de radios comunitarias Apachita, que también tiene encontramos pues en las páginas que nos compartieron y como la información que nos compartieron, que comparten mucho de los procesos que realizan a nivel local, ¿no? A través de redes sociales, a través de medios, pero sobre todo como en esta creación de contenidos audiovisuales. A nivel de radios, encontramos radios comunitarias que, digamos, que son a su vez organizaciones campesinas, una organización de Guatemala, comparten prácticas productivas, donde se comparte cómo se trabaja la tierra, se comparten también temas de salud comunitaria, y encontramos también entre las organizaciones campesinas quienes hacen redes comunitarias de comunicaciones. Es el caso de Yagüeja Casil, que es la Red del Viento en el Cauca, en Colombia, que tiene su propia infraestructura de internet, que cubre varias comunidades que se encuentran en este territorio, ¿no? Y que comparte también con diferentes comunidades indígenas, sobre todo, y campesinas, y también de excombatientes de FARC. Está el caso de Trabajadoras Unidas por la Tierra en Córdoba, Argentina, que también están implementando una red comunitaria y tienen un proceso a su vez de agroecología, ¿no? Y están,
digamos, trabajando estos dos procesos de la mano. Y está también Carabobo Libre de Venezuela, que tiene un activismo muy fuerte en temas de software libre, pero a su vez también de redes comunitarias y de trabajo cercano con todos estos temas de agroecología. Entonces, estas fueron algunas de las experiencias que encontramos en cuanto a las organizaciones campesinas. En cuanto a las organizaciones acompañantes, entonces también pudimos como identificar diferentes tipos de experiencias. Algunos portales de información en donde nos llamó mucho este caso de Fundesiram de El Salvador, donde tienen un gran banco de contenidos, comparten prácticas agrícolas, tienen muchas cartillas, ¿no? Tienen como una biblioteca muy completa de prácticas de prácticas locales, ¿no? Que son las que se trabajan con las comunidades con las que trabajan. Entonces está muy interesante. En cuanto a temas audiovisuales, una experiencia que nos compartieron es la del colectivo de comunicaciones Montes de María, que tiene un festival de cine, que trabajan allí en Montes de María, se realiza anualmente, pero no solo, que además del festival de cine es todo un proceso de realización audiovisual también con las comunidades, ¿no? En el territorio, para presentar, digamos, las vivencias locales. Entonces es muy interesante. En formación encontramos esta experiencia de Kinoki Media, en donde están formando alrededor de 300 proyectos de agroecología y agricultura en México. Nos está acompañando por aquí Leonardo de esta experiencia. También la Asociación de Radiodifusión Participativa ARPAS del Salvador, que también tienen un proceso de acompañamiento para comunicadores comunitarios. Este ya es el caso de Embrapa en Brasil, que es una entidad de gobierno que también promueve las redes de comunicadores locales, y está el diplomado de promotores y promotoras técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión, desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con el apoyo de algunas organizaciones, ¿no? Esto como en temas de formación. En radio, pues vimos muchas experiencias, aquí solo por mencionar algunas, vimos el de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, que también hacen acompañamiento a las comunidades y promueven, digamos, como prácticas agroecológicas. Está Radio Sinaca y Radio Tosepan Limastum de la Sierra Nororiental de Puebla en México, así como de Radio Guayacocotla, que también están transmitiendo información de prácticas locales, de cultivo, de post cosecha, etcétera. Radio Fe Latina en Argentina, que si bien no hace una producción directa de contenidos, nos comenta que transmite, ¿no? Estos contenidos que se producen quizá en otras radios locales. Y bueno, vimos muchos casos de redes de radios como el Instituto Radiofónico Fe y Alegría de Bolivia o el Patronato Proescuela Preparatoria en México, que lo que buscan es como crear o fortalecer estos colectivos de radios comunitarias para lograr estos intercambios de entre ellos el de telecomunicaciones indígenas comunitarias en México, que tiene procesos de telefonía móvil en varias comunidades rurales, sobre todo en Oaxaca. También el proyecto NAPO de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene una red de telefonía móvil en la Amazonía peruana. Otros casos de redes comunitarias como el de Altermundia en Argentina, Redes AC en México, Colnodo en Colombia, Tinta en Guatemala, que acompañan procesos de redes comunitarias con distintas comunidades en los países. Y también vemos, por ejemplo, el caso del proyecto LOGNET de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que así como están estas redes de radios comunitarias, también están estos procesos que buscan articular los procesos de redes comunitarias, ¿no? De otros tipos de infraestructuras o también otros tipos de propuestas. Entonces está el proyecto LOGNET. También mencionamos, y que nos parece muy importante, el proceso de un operador móvil virtual comunitario que se desarrolla igualmente en la Sierra Nororiental de Puebla, liderado por Radio Tosepan Limastum de la Unión de Cooperativas Tosepan, que se llama Wikicatat, que utiliza infraestructura de una red compartida, pero es un operador móvil de la comunidad, ¿no? Y que trabaja desde el territorio.
Y en temas de políticas, pues encontramos también experiencias concretas como el que nos comparten, como el programa Roberto Arias de Argentina, que digamos, brinda oportunidades para que las comunidades accedan a un apoyo para implementar sus redes comunitarias, y en el caso de México, la política que permite que se obtengan concesiones para uso social comunitario indígena de telecomunicaciones, de manera que se puedan utilizar frecuencias para estas redes de telefonía móvil de las que hablábamos hace un momento. Entonces, esas son algunas de las experiencias que identificamos, que van a encontrar ustedes en el reporte. Este es un reporte que todavía está en construcción, también por eso, digamos, con este espacio buscamos un poco validar esto que pudimos ver en el marco de la consulta, y pues de lo que nos gustaría charlar, ¿no? Como más en detalle y conocer más de todos estos procesos. Ya entrando a las preguntas más concretas, ¿sí se me está escuchando bien? Sí. Perfecto. Bueno, ya entrando a las preguntas más Gracias. Entonces, preguntábamos sobre los servicios ¿qué servicios de comunicación rural se utilizan? Veíamos que en el caso de las organizaciones campesinas, sobre todo se utiliza telefonía móvil, en segunda instancia internet, y en tercer lugar la radio, ¿sí? En el caso de las organizaciones acompañantes nos mencionaban la radio como el principal servicio de comunicación rural que se utiliza, y luego la telefonía móvil y también el video. Aquí pueden haber muchas cosas que habría que aclarar quizá en conversaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, al mencionar el uso de internet, en el caso de las organizaciones campesinas, probablemente se están accediendo a estos recursos que se están produciendo, ¿no? Con el acompañamiento de otras organizaciones. Entonces, sí nos llama mucho la atención, pues que se sostiene el uso de la telefonía móvil como el principal recurso, ¿no? Quizá por la cobertura, porque quizá no hay tantas facilidades de acceder a redes de datos, y también la radio, ¿no? La radio que como lo vimos en las experiencias, pues tiene un rol fundamental en muchos de los procesos. En cuanto a las aplicaciones usadas, tanto en el caso, esto está en porcentaje, tanto en el caso de las organizaciones campesinas como las organizaciones acompañantes, nos reportan que el uso de redes sociales principalmente, luego de herramientas de chat, ¿no? Sobre todo en el caso de organizaciones acompañantes, y de audio-video, y también el tercer lugar, digamos, para las organizaciones campesinas son el uso de mensajes de texto, todavía, ¿no? Igual, también es muy probable que en aquellas zonas donde no se cuenta con otros medios, pues se sigue haciendo un uso de los mensajes de texto. Nos llama la atención, bueno, hay un uso también de plataformas de aprendizaje, algunos portales web informativos. Nos llama la atención que ante la pregunta del comercio electrónico, pues las organizaciones campesinas, digamos, eran muy pocas como las que estaban relacionadas con estas plataformas, ¿no? Y sí hay una mayor relación desde las organizaciones acompañantes. En cuanto a las necesidades que se cubren, entonces, entre las principales necesidades que observamos fueron las prácticas de producción, cosecha y post cosecha, ¿no? Entonces, se busca información para mejorar la producción o para acompañar estos procesos productivos, también para la formación, ¿no? Es como el otro uso principal relacionado, pero también para obtener asistencia técnica y mantener la relación con otros grupos, ¿no? Con otros grupos o entidades que están trabajando en el tema de la agricultura familiar, y esos son como los principales usos que encontramos, si bien hay otros usos que también se reportan en las narraciones, como los sistemas de alerta de emergencias, algunos para mercadeo de productos, y también para obtener información de mercado y precios. Las principales barreras para aprovechar las TIC, entonces se menciona, por un lado, en cuanto a las organizaciones acompañantes, identifican la alfabetización digital, y también las organizaciones campesinas la identifican. Sin embargo, para las organizaciones campesinas es principalmente la dificultad de acceso a los dispositivos y la falta de infraestructura de conectividad, ¿no? Esa es como la mayor barrera detectada por las organizaciones campesinas, así como los costos
de los planes de acceso a estas herramientas, ¿no? Teníamos otras opciones como el lenguaje, herramientas basadas en género, que también fueron seleccionadas, pero no fueron las que fueron las principales, digamos. En cuanto a las brechas, como una gran brecha para lograr aprovechar mejor las tecnologías de información y comunicación, también que las organizaciones no cuentan quizá con personas capacitadas en estas temáticas. Entonces, esta es una brecha, podríamos estar hablando del tema de formación, dificultades para llegar de pronto ya a las comunidades campesinas, a quienes están realizando el trabajo en campo, a través de estas tecnologías, ¿no? Entonces, por eso se siguen usando otros recursos como los mensajes voz a voz, el perifoneo, o parlantes, ¿no? Se siguen utilizando otros recursos porque es difícil llegar a ciertos lugares y los problemas con la infraestructura, ¿no? Son como las principales brechas señaladas. Entre las fortalezas que encontramos para sostener estos procesos o el por qué estos servicios de comunicación rural pueden fortalecer los procesos de agricultura familiar, pues es el enfoque participativo, ¿no? Que a diferencia de los servicios de comunicación rural tienen este enfoque participativo donde las comunidades están desde el principio como haciendo parte, ¿no? De la construcción, del mantenimiento, de la propuesta, ¿no? Del sueño, de lo que queremos. También que hay un conocimiento profundo de los territorios, ¿no? Un conocimiento profundo de las situaciones, del contexto, y pues esto hace que los servicios que se plantean sean servicios que respondan a las necesidades que existen en cada lugar y que hay unas redes construidas, ¿no? De las organizaciones campesinas. Y se establecen también aquí unas prioridades. Las principales prioridades está el desarrollo de capacidades, mejorar el acceso a las tecnologías de información y comunicación y la integración de las tecnologías en las políticas públicas. También, ¿qué se requiere para superar estas barreras? Se señalaba que se requiere alianzas y coordinación, también recursos financieros y hacer más promoción e incidencia de este tipo de servicios. Y bueno, y que también esta información sea accesible para las comunidades, ¿no? Creo que es muy importante, que toda esta información y todo esto que se está haciendo, pues sea accesible para las comunidades y las organizaciones campesinas. Se hizo una última pregunta que era una pregunta abierta, en donde decíamos, bueno, ¿cuál es la comunicación que soñamos? Particularmente esta se hizo a las organizaciones campesinas, ¿no? Y allí surgieron distintas respuestas. Una de ellas, esta que dice, contaría con medios propios capaces de tomar los temas que preocupan y ocupan a la comunidad, siempre distantes de la agenda que manejan los medios hegemónicos. Tendríamos internet, radios comunitarias, impresión de semanarios gratuitos y data center, y los encargados del sostenimiento de estos medios serían trabajadores de comunicación de las organizaciones. Y algunas de las características que se señalan como deseadas para esta comunicación, que sea participativa, colaborativa, horizontal, que integre, que facilite la articulación entre regiones, que respete la cultura y que genere confianza. La confianza fue algo que se encontró mucho en las respuestas, que sea transparente, autónoma e incluyente, y también que sea fluida, ¿no? Se señaló mucho la fluidez, que me gustaría también como aclarar cómo entendemos esa fluidez. Y en temas de agricultura familiar, que se pueda usar para la investigación, para la venta de productos, para fomentar las capacidades de las organizaciones, la integración y la creación de redes. En cuanto a política pública, también tuvimos unos comentarios, por ejemplo, que decían, no es solo cuestión de acceso a recursos, es también el tejido de herramientas, estrategias, capacidades y complementariedades. Y en cuanto, por ejemplo, a algunas políticas públicas que existen, se señalaba que aplicar puede ser mucho esfuerzo y tiempo y es preciso conocimiento previo pese a que hay información. Las organizaciones rurales se ven con la dificultad de usar su tiempo de producción para aplicar a un proyecto que no saben si será aprobado ni cuándo es efectivo. Viviendo al día con su economía, muchas veces esto no es posible y esto se puede resolver con articulación, acompañamiento y búsqueda de financiamiento, ¿no? Un poco también sobre cómo las políticas públicas, pues la idea es que puedan facilitar los procesos para que las comunidades accedan a los recursos. Y también se señalaba mucho que debe partir del contexto local, ¿no?
Los servicios de comunicación rural son diversos y dependen de las necesidades, contexto, oportunidades y sueños de cada comunidad. Ningún proceso es igual y consideramos que son las comunidades los actores principales que van desarrollando actividades de formación, investigación, implementación, que se fortalecen a través de redes de apoyo con otras comunidades y con expertos de otras organizaciones. Y es muy importante partir de las necesidades de las comunidades, de la realidad de sus contextos locales, tener en cuenta que los medios que usan para comunicarse localmente, aún sin tener internet, dispositivos electrónicos, energía eléctrica, ¿no? Entonces tener en cuenta también que hay otros medios que existen ya en los contextos locales.